Cuando su hija ardía en fiebre y su vida pendía de un hilo, el destino le jugó la broma más cruel. El médico que podía salvarla era el mismo hombre que las había abandonado sin saber que iba a ser padre. El llanto desgarrador de Sofía despertó a Valentina en medio de la madrugada más fría del invierno. El sonido penetrante atravesó las delgadas paredes de su modesto apartamento como una daga al corazón. Valentina saltó de la cama con el pulso acelerado, sintiendo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. No era el llanto típico de hambre o sueño que ya conocía tan bien después de 3 años de maternidad en solitario. «Mi amor, ¿qué tienes?», murmuró con voz quebrada, corriendo descalza hacia la pequeña habitación que compartía con su hija. Al encender la lámpara de mesa, la luz tenue reveló una escena que le heló la sangre. Sofía yacía en su camita, con el rostro completamente enrojecido, sus ojitos vidriosos brillando con un brillo antinatural, y las lágrimas rodando sin control por sus mejillas sonrosadas. Valentina se acercó inmediatamente, y al tocar la frente de su pequeña, sintió como si hubiera tocado una plancha caliente. La piel de Sofía ardía con una intensidad que jamás había experimentado antes. El cuerpecito de la niña temblaba violentamente, y sus bracitos se extendían hacia su madre en una súplica silenciosa de ayuda. «Dios mío, mi bebé está hirviendo», susurró Valentina, mientras levantaba delicadamente a Sofía y la acunaba contra su pecho. Podía sentir el calor irradiar del pequeño cuerpo a través de su pijama. El corazón le latía tan fuerte que temía que se le fuera a salir del pecho. Corrió hacia el pequeño botiquín de su cocina, pero sus manos temblorosas apenas lograban sostener los objetos. Frascos de medicamentos se le resbalaban de los dedos, y cuando finalmente encontró el termómetro digital, le tomó varios intentos lograr colocárselo correctamente a Sofía bajo la axila. Los segundos que tardó el aparato en dar el resultado se sintieron como una eternidad. Valentina rezaba en silencio, suplicando a todos los santos que conocía que no fuera nada grave. Pero cuando la pantalla digital mostró el número, su mundo se desplomó. 40.2 grados. No puede ser», exclamó, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Jamás había visto una fiebre tan alta en su pequeña. Sus conocimientos limitados de primeros auxilios le decían que esto era peligroso, muy peligroso. Con movimientos frenéticos, envolvió a Sofía en su manta favorita, esa con dibujitos de osos que había comprado con tanto esfuerzo meses atrás. La niña seguía llorando, pero ahora era un llanto más débil, más preocupante. Sus ojitos se cerraban y se abrían como si estuviera luchando por mantenerse consciente. Valentina corrió hacia la puerta, buscando desesperadamente las llaves de su viejo automóvil en el pequeño bol de la entrada. Sus manos temblaban tanto que las llaves se le cayeron al suelo 2 veces antes de lograr agarrarlas firmemente. «Todo va a estar bien, mi cielo», le susurraba a Sofía mientras bajaba corriendo las escaleras de su edificio. «Mami te va a llevar con los doctores y te van a curar, mi amor». Pero cuando llegó a su auto estacionado en la calle y giró la llave en el contacto, solo escuchó un sonido ahogado y desesperante. El motor intentó encender una vez, luego otra y otra más. Nada. El viejo vehículo que había comprado de segunda mano con todos sus ahorros, la había abandonado justo en el momento más crítico. «¡No me puedes fallar ahora!», gritó, golpeando el volante con frustración mientras Sofía seguía ardiendo en fiebre entre sus brazos. Las lágrimas de desesperación empañaron su visión. Se sentía completamente indefensa, sola en medio de la madrugada, sin dinero para un taxi y con su hija cada vez más enferma. Fue entonces que recordó a Esperanza García, su vecina del 4º piso. Una mujer mayor que siempre había sido amable con ella y que ocasionalmente cuidaba a Sofía, cuando Valentina tenía que trabajar turnos extra de limpieza en el edificio de oficinas del centro de la ciudad. Corrió de vuelta al edificio, subiendo los escalones de 2 en 2, con Sofía cada vez más pesada en sus brazos. Su respiración se había vuelto laboriosa, y la fiebre parecía estar empeorando con cada minuto que pasaba. Golpeó la puerta del apartamento de Esperanza con desesperación, usando el puño libre mientras sostenía a su hija con el otro brazo. «Esperanza, por favor, despierta. Es una emergencia». Los segundos parecían horas hasta que finalmente escuchó pasos arrastrándose del otro lado de la puerta. Esperanza apareció en bata de casa, con el cabello gris revuelto por el sueño y los ojos entrecerrados por la somnolencia.
Pero en cuanto vio el estado de Sofía, su expresión cambió completamente. «Dios santo, ¿qué le pasó a la niña?», preguntó, mientras se hacía a un lado para dejar pasar a Valentina. «Tiene una fiebre altísima, 40 grados, y mi auto no enciende. Por favor, Esperanza, necesito que me ayudes a llevarla al hospital», suplicó Valentina, con la voz entrecortada por la angustia y las lágrimas. Esperanza no necesitó más explicaciones. Había criado 4 hijos propios, y sabía reconocer una emergencia médica cuando la veía. «Espera aquí un momento, mija. Voy por mis llaves y nos vamos inmediatamente». La mujer mayor desapareció por unos instantes que se sintieron eternos para Valentina. Sofía había dejado de llorar, lo cual era aún más preocupante. Su cuerpecito yacía casi inmóvil en los brazos de su madre, respirando de manera superficial y rápida. «No me dejes, mi amor», le susurraba Valentina al oído, besando su frente ardiente. «Eres lo único que tengo en este mundo. Eres mi razón de vivir, mi pequeña guerrera. Tienes que ser fuerte por mami». Esperanza regresó vestida con la primera ropa que encontró, las llaves de su auto en una mano y su cartera en la otra. «Vamos al Hospital San Rafael, está más cerca y tiene un buen servicio de pediatría», dijo, mientras abría la puerta y las guiaba hacia el ascensor. Durante el trayecto en el auto de Esperanza, Valentina sostuvo a Sofía contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito de su hija se agitaba con cada respiración difícil. Las calles desiertas de la madrugada parecían interminables bajo la luz amarillenta de las farolas. Cada semáforo en rojo se sentía como una tortura, y cada curva del camino le recordaba lo frágil que era la vida de su pequeña. «¿Cómo empezó todo esto?», preguntó Esperanza, manteniendo los ojos fijos en el camino mientras conducía con la velocidad justa para llegar rápido, pero sin poner en riesgo a la niña. «Se acostó normal anoche», respondió Valentina, con la voz ronca de tanto llorar. «Cenamos juntas, jugamos un rato, le leí su cuento favorito sobre la princesa que salvaba dragones. Todo estaba bien. Y de repente, a las 3 de la mañana, empezó a llorar de una manera que nunca había escuchado». Valentina recordó entonces todas las noches que había pasado despierta cuidando a Sofía cuando era bebé. Todas las veces que había consultado páginas de internet sobre síntomas infantiles. Todos los miedos que la habían acompañado durante estos 3 años de maternidad en solitario. Ser madre soltera no solo significaba ser responsable de todos los gastos y decisiones, sino también cargar sola con todos los terrores que venían con el territorio. «Todo va a estar bien, mija», le aseguró Esperanza, mirándola por el espejo retrovisor. «Los médicos de San Rafael son muy buenos. Mi nieto estuvo internado ahí el año pasado por neumonía y lo salvaron perfectamente». Cuando finalmente llegaron a las puertas del Hospital San Rafael, Valentina sintió una mezcla de alivio y terror. El edificio se alzaba imponente contra el cielo nocturno, con sus ventanas iluminadas como faros de esperanza en la oscuridad. Las puertas automáticas de emergencias se abrieron con un sonido suave, y el aire acondicionado del hospital les dio la bienvenida con su característico olor a desinfectante y medicinas. Valentina corrió hacia la recepción, con Sofía cada vez más quieta en sus brazos. La enfermera de turno, una mujer de mediana edad con uniforme inmaculado, levantó la vista de sus papeles y inmediatamente su expresión se tornó seria al ver el estado de la niña. «¿Qué síntomas presenta la menor?», preguntó con voz profesional pero cálida, mientras tomaba una historia clínica nueva. «Fiebre muy alta, 40.2 grados, y está muy decaída», respondió Valentina, tratando de mantener la compostura. «Tiene 3 años, se llama Sofía Torres». La enfermera evaluó rápidamente la situación y tomó su radio. «Doctor de guardia a emergencias pediátricas, código amarillo, paciente femenina de 3 años con fiebre alta. Sala 3, inmediatamente», ordenó mientras se levantaba de su escritorio y les indicó el camino. «Vamos a llevarnos a la pequeña para que la vea el doctor». Valentina siguió a la enfermera por los pasillos del hospital, sosteniendo firmemente la mano de Sofía. Las luces fluorescentes del techo creaban un ambiente frío y clínico que la hacía sentir aún más vulnerable. Los sonidos típicos del hospital, monitores pitando, conversaciones lejanas, pasos apresurados, creaban una sinfonía de ansiedad que le aceleraba aún más el pulso. La sala 3 era pequeña pero bien equipada, con una camilla pediátrica en el centro y todo tipo de equipos médicos dispuestos alrededor.
Valentina colocó delicadamente a Sofía en la camilla, sin soltar su manita. La fiebre parecía haber subido aún más, y la pequeña apenas respondía cuando su madre le hablaba. «Mi amor, ya llegamos con los doctores», le susurró Valentina, acariciando suavemente su cabello húmedo por el sudor. «Van a hacer que te sientas mejor, mi cielo. Mami está aquí contigo». Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba en esa sala fría de hospital. Cada segundo que pasaba sin atención médica le parecía una eternidad. Valentina no podía dejar de pensar en todo lo que había sacrificado por su hija. Las noches sin dormir, trabajando turnos dobles de limpieza para pagar el alquiler, los sueños de estudiar enfermería que había postergado indefinidamente, las comidas que se saltaba para que Sofía nunca pasara hambre, las veces que había llorado en silencio en el baño para que su hija no la viera quebrar. Había sido madre soltera desde el momento en que descubrió que estaba embarazada, a los 24 años. El padre de Sofía había desaparecido de su vida cuando más lo necesitaba, dejándola sola para enfrentar no solo la maternidad, sino también el juicio de una sociedad que todavía miraba con recelo a las madres solteras. Pero nunca se arrepintió. Sofía era su luz en la oscuridad, su razón de existir, su pequeño milagro que la había enseñado lo que realmente significaba el amor incondicional. De pronto, escuchó pasos aproximándose por el pasillo. El sonido de zapatos formales contra el piso de linóleo se hacía cada vez más fuerte, acompañado por el ruido característico de las hojas de una historia clínica siendo hojeadas. Valentina levantó la vista expectante, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. La puerta de la sala se abrió lentamente, y una figura familiar apareció en el umbral. Un hombre alto, con bata médica inmaculada, sosteniendo una tableta en sus manos, con el cabello perfectamente peinado, y esos ojos color miel que Valentina conocía tan bien, los mismos que veía reflejados en el rostro de su hija cada día. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. El aire pareció espesarse, y el mundo entero quedó en silencio absoluto, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la película de sus vidas. Valentina sintió como si hubiera recibido un golpe directo al pecho, y sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Era él, Alejandro Mendoza. El hombre que había amado con toda su alma, el mismo que había desaparecido una noche sin explicaciones, sin una nota, sin siquiera una llamada telefónica. Después de 4 años de ausencia total, después de noches enteras preguntándose dónde estaría, si estaría bien, si alguna vez pensaría en ella, después de creer que jamás lo volvería a ver, ahí estaba. Pero ya no era el joven estudiante de medicina que había conocido. Ahora vestía una bata médica con una placa que decía «Dr. Alejandro Mendoza, Pediatría». Tenía la barba perfectamente recortada y emanaba esa confianza que solo da la experiencia profesional. «Alejandro», susurró Valentina, casi sin voz, sintiendo como su mundo se tambalea. El hombre dejó caer la tableta al suelo con un sonido metálico que resonó en la pequeña habitación. Sus ojos se llenaron de una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía dolor profundo. Durante varios segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos pudo moverse ni hablar. Pero entonces, la vocecita débil de Sofía rompió el hechizo como un cristal. «Mami, me duele». Valentina volvió inmediatamente su atención a su hija, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. El destino había jugado la carta más cruel e inesperada de todas. El hombre que había abandonado su vida sin explicaciones, el mismo que nunca supo que iba a ser padre, estaba ahí, convertido en el médico que podía salvar a su hija, a la hija de ambos. El silencio en la sala de emergencias se volvió ensordecedor. Alejandro permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, con los ojos fijos en Valentina, como si estuviera viendo un fantasma del pasado que había creído enterrado para siempre. Sus manos, que normalmente se mantenían firmes durante las emergencias médicas más complicadas, temblaban ligeramente mientras procesaba la realidad que tenía frente a él. Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. 4 años de recuerdos, dolor, noches de insomnio preguntándose por qué la había abandonado, se agolparon en su mente como una avalancha imparable. Pero la vocecita débil de Sofía la trajo de vuelta a la realidad más urgente. «Por favor,
murmuró Valentina, con la voz quebrada pero firme. Ella está muy enferma. Necesita ayuda ahora. Alejandro parpadeó varias veces, como si estuviera despertando de un sueño. Su entrenamiento médico se activó como un mecanismo automático, sobreponiéndose al shock personal. Se aclaró la garganta y se acercó lentamente a la camilla, evitando el contacto visual directo con Valentina. ¿Cuándo comenzaron los síntomas?, preguntó con voz profesional, aunque Valentina pudo detectar un ligero temblor en sus palabras. Hace unas horas. Se despertó llorando y tenía 40.2 de fiebre, respondió Valentina, sin apartar la mirada de su hija. No podía, no quería mirarlo directamente. Verlo después de tanto tiempo, convertido en doctor, exitoso y aparentemente próspero, mientras ella luchaba día a día para sobrevivir, era demasiado doloroso. Alejandro se puso unos guantes médicos y comenzó a examinar a la pequeña. En el momento en que sus ojos se posaron realmente en el rostro de Sofía, su expresión cambió completamente. La tableta que había recogido del suelo volvió a resbalar de sus manos, esta vez con un estrépito aún más fuerte. Era como mirarse en un espejo del pasado. Los mismos ojos color miel que él tenía, la misma forma de la nariz, la misma línea de las cejas. Pero lo que más lo impactó fue una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna que tenía la niña en el cuello, exactamente igual a la suya. «Dios mío», susurró Alejandro, retrocediendo un paso. Sus ojos se llenaron de una comprensión terrible y maravillosa al mismo tiempo. «¿Cuántos años tiene?». Valentina levantó la mirada por primera vez y lo enfrentó directamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una furia contenida durante años. 3 años y 4 meses, respondió con una voz cargada de significado. Alejandro hizo los cálculos mentalmente. 4 años atrás, cuando había huido como un cobarde de la vida de Valentina. Ella ya estaba embarazada, y él ni siquiera lo sabía. La revelación lo golpeó como un tsunami emocional. Ella es... No pudo terminar la frase. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. «Tu hija», completó Valentina, con una mezcla de dolor y satisfacción amarga al ver su reacción. «La hija que nunca conociste porque desapareciste sin dar explicaciones». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Durante todos estos años, había construido una carrera exitosa. Se había convertido en uno de los pediatras más respetados del hospital. Había tratado de llenar el vacío que había dejado Valentina con trabajo, y más trabajo. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado que tenía una hija. «Valentina, yo no sabía», murmuró, acercándose lentamente a la camilla donde yacía Sofía. «Si hubiera sabido». «¿Qué?», lo interrumpió Valentina con voz cortante. «¿Te habrías quedado por obligación? ¿Habrías sacrificado tu preciosa carrera de medicina por nosotras?». El dolor en su voz era palpable. 4 años de criar sola a una hija, de trabajar en empleos mal pagados, de llorar en silencio las noches cuando Sofía preguntaba por qué no tenía papá como los otros niños del jardín de infancia. Alejandro se acercó más a Sofía, estudiando cada detalle de su pequeño rostro. La niña tenía los ojos semicerrados por la fiebre, pero cuando él se inclinó sobre ella, Sofía lo miró con esos ojos idénticos a los suyos. «Hola, pequeña», le susurró con voz temblorosa. «Soy el doctor que va a hacer que te sientas mejor». Sofía, en su estado de semiconsciencia, extendió débilmente su manita hacia él. Sin pensarlo, Alejandro tomó esa pequeña mano entre las suyas y sintió una conexión instantánea e indescriptible. Era su sangre, su carne, su legado en el mundo, y no había estado ahí para nada. «Mami», susurró Sofía, «el doctor tiene ojos como los míos». Valentina sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una lanza. Incluso en su estado febril, Sofía había notado el parecido. Durante años había temido este momento. Había ensayado mentalmente qué diría si algún día se encontraba con Alejandro, pero nunca imaginó que sería en estas circunstancias. «Necesitamos hacerle exámenes inmediatamente», dijo Alejandro, recuperando su compostura profesional, aunque sus manos seguían temblando. «Esta fiebre puede ser síntoma de algo serio. Voy a llamar al laboratorio y a solicitar una radiografía de tórax». Se dirigió hacia el teléfono de la habitación, pero antes de marcar, se detuvo y miró a Valentina.
Necesito que me cuentes todo sobre su historial médico. Enfermedades previas, alergias, vacunas, todo. Valentina comenzó a relatar meticulosamente cada detalle de la salud de Sofía desde su nacimiento. Alejandro escuchaba con atención profesional, pero internamente se desmoronaba al darse cuenta de todo lo que se había perdido. Los primeros pasos de su hija, sus primeras palabras, las noches de desvelo cuando le salían los dientes, las primeras sonrisas, los primeros mamá que nunca había escuchado. ¿Tuvo alguna complicación durante el embarazo o el parto?, preguntó Alejandro, preparándose para más revelaciones dolorosas. Valentina lo miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. Estuve sola durante todo el embarazo. Trabajé hasta el 8º mes limpiando oficinas para poder pagar los controles médicos. El día que nació, no tenía a nadie que me acompañara al hospital excepto a Esperanza, mi vecina. Cada palabra era como una puñalada para Alejandro. Imaginó a Valentina, apenas una niña ella misma a los 24 años, enfrentando sola el embarazo, el parto, los primeros meses de maternidad. Mientras él estaba en otro país completando su residencia en pediatría, creyendo que estaba construyendo un futuro mejor, ella estaba criando sola a su hija. «¿Por qué nunca trataste de contactarme?», preguntó Alejandro, aunque inmediatamente se arrepintió de la pregunta al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Valentina. «¿Contactarte?». Valentina casi gritó, pero se contuvo por Sofía. «Cambiaste tu número, te mudaste sin dejar dirección, me bloqueaste de todas las redes sociales. Desapareciste como si hubiera sido un fantasma en tu vida. ¿Cómo iba a contactarte?». Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. Era cierto. Cuando decidió irse a hacer su residencia en el extranjero, había cortado todos los lazos con su vida anterior. Había sido joven, egoísta y cobarde. Valentina representaba una responsabilidad que no se sentía listo para asumir, y había huido como un adolescente inmaduro. La puerta de la sala se abrió y entró una enfermera con una bandeja de instrumentos médicos. «Doctor Mendoza, ¿necesita que preparemos a la paciente para los exámenes?». «Sí, por favor. Necesitamos hemograma completo, cultivos, radiografía de tórax y un análisis de orina si es posible», ordenó Alejandro, volviendo a su modo médico profesional. Mientras la enfermera preparaba a Sofía para extraerle sangre, la pequeña comenzó a llorar débilmente. Instintivamente, Alejandro se acercó y le tomó la mano. «Tranquila, princesa. Solo va a ser un pinchazo pequeñito y después te vas a sentir mucho mejor», le dijo con una ternura que sorprendió incluso a él mismo. Sofía dejó de llorar y lo miró con esos ojos idénticos a los suyos. «¿Eres un doctor bueno?», le preguntó con voz débil. «Soy el mejor doctor para ti, pequeña», respondió Alejandro, y por primera vez en 4 años sintió que decía algo completamente verdadero. Valentina observaba la interacción entre padre e hija con el corazón partido en dos. Por un lado, veía la conexión natural e inmediata entre ellos, algo que había soñado durante años. Por otro lado, la rabia de 4 años de abandono hervía en su interior. «Ella siempre preguntaba por su papá», dijo Valentina en voz baja, mientras la enfermera terminaba de tomar las muestras. Le inventaba historias sobre un príncipe que había viajado a tierras lejanas y que algún día regresaría por nosotras. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra como piedras sobre su pecho. «Valentina, yo». «No», lo interrumpió ella. «No ahora. Ahora lo único que importa es que ella se ponga bien. Después podremos hablar de todo lo demás». Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio tenso, mientras esperaban los resultados de los exámenes. Alejandro revisaba obsesivamente los signos vitales de Sofía, ajustando la medicación para bajar la fiebre, monitoreando cada cambio en su estado. Su instinto paternal, dormido durante años sin saberlo, se había despertado con una intensidad feroz. Cuando llegaron los resultados del laboratorio, Alejandro los estudió con expresión cada vez más preocupada. Los niveles de glóbulos blancos estaban alterados, y había signos de una infección bacteriana seria. «¿Qué pasa?», preguntó Valentina, leyendo la preocupación en su rostro. «Tiene una infección bacteriana que está causando la fiebre. Necesitamos empezar antibióticos inmediatamente y mantenerla en observación», explicó Alejandro, preparando ya la medicación intravenosa. «¿Es grave?». Valentina se acercó más a la camilla,
tomando la otra mano de Sofía. Puede serlo, si no la tratamos adecuadamente, pero hemos llegado a tiempo, respondió Alejandro, insertando cuidadosamente la vía intravenosa en el bracito de Sofía. La pequeña lloró un poco, pero tanto Valentina como Alejandro estuvieron ahí, una a cada lado, consolándola. Por un momento, parecían una familia normal, enfrentando juntos una crisis médica. Pero la realidad era mucho más complicada que esa imagen temporal de unidad. Voy a ingresarla para mantenerla en observación durante las próximas 24 horas, explicó Alejandro. Quiero asegurarme de que responde bien al tratamiento. Valentina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Su hija estaría bien, pero ahora tenía que enfrentar una realidad que había evitado durante 4 años. Alejandro era el padre de Sofía, y después de esta noche, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La habitación del Hospital San Rafael donde trasladaron a Sofía era pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de colores suaves y dibujos de animales que intentaban hacer menos intimidante el ambiente médico. Valentina no se había separado ni un segundo del lado de la camilla, sosteniendo la manita de su hija mientras los antibióticos goteaban lentamente a través del suero intravenoso. Alejandro había estado entrando y saliendo de la habitación durante las últimas 2 horas, monitoreando obsesivamente los signos vitales de Sofía, ajustando medicamentos, consultando con otros especialistas. Cada vez que aparecía, la tensión en el aire se volvía tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Era cerca de las 6 de la mañana cuando Sofía finalmente abrió completamente los ojos por primera vez desde que habían llegado al hospital. La fiebre había bajado considerablemente, y aunque todavía se veía débil, había recuperado algo de color en sus mejillas. «Mami», susurró con vocecita ronca, «tengo sed». Valentina sintió como si su corazón fuera a explotar de alivio. «Mi amor, mi pequeña guerrera», murmuró, besando suavemente su frente. «¿Cómo te sientes, mi cielo?» «Me duele un poquito aquí», dijo Sofía, señalando vagamente su pecho. «Pero ya no tengo tanto calor». En ese momento, Alejandro entró nuevamente a la habitación, cargando una bandeja con un vaso de agua con popote y algunas galletas saladas. Al ver que Sofía estaba despierta y hablando, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que Valentina no había visto en años. «Hola, princesa», dijo Alejandro, acercándose lentamente a la cama. «Escuché que tenías sed. Te traje agua fresquita y algunas galletas por si tienes hambre». Sofía lo observó con curiosidad, estudiando su rostro con esa intensidad particular que tienen los niños pequeños. «Doctor, ¿por qué tienes los mismos ojos que yo?», preguntó con inocencia devastadora. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Miró nerviosamente a Valentina, quien tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Era el momento que había temido y deseado durante 4 años. «Bueno, pequeña», comenzó Alejandro, arrodillándose al lado de la cama para estar a su altura. «A veces las personas se parecen porque están conectadas de una manera muy especial. ¿Como mami y yo?», preguntó Sofía, tomando un sorbo de agua. «La gente siempre dice que somos igualitas». Valentina intercambió una mirada cargada de significado con Alejandro. Ambos sabían que este era un momento crucial, pero también sabían que Sofía acababa de salir de una crisis médica y necesitaba estabilidad, no más confusión. «Sí, mi amor, como tú y mami», respondió Alejandro suavemente, acariciando con ternura el cabello de Sofía. «¿Y sabes qué, princesa? Creo que tú y yo también estamos conectados de una manera muy especial». Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. «¿De verdad? ¿Eso significa que eres mi amigo especial?» «Eso significa que soy algo aún más importante que eso», dijo Alejandro, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Valentina no podía contener más las lágrimas. Ver a su hija interactuar tan naturalmente con su padre, ver esa conexión instantánea que había soñado durante años, pero que también había temido, la estaba destrozando por dentro. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó Sofía, extendiendo su bracito libre hacia Valentina. «¿Estás triste porque me enfermé?». «No, mi cielo», respondió Valentina tomando la manita de su hija. «Lloro porque estoy muy feliz de que ya te sientas mejor, y porque han pasado cosas muy importantes esta noche». Alejandro se quedó observando esta escena con el corazón completamente destrozado. Durante 4 años,
Mientras él construía su carrera y se convencía de que había tomado la decisión correcta al irse, esta mujer extraordinaria había estado criando sola a su hija. Su hija. Las dos palabras resonaban en su mente como un eco constante. «Valentina», dijo suavemente, «¿podemos hablar afuera un momento? Sofía, princesa, voy a hablar con tu mami un ratito, pero no nos vamos a alejar. ¿Está bien?» Sofía asintió, ya más animada. «¿Me van a traer más galletas? Estas están muy ricas». «Te voy a traer todas las galletas que quieras, pequeña», prometió Alejandro, y Valentina pudo ver en sus ojos que hablaba completamente en serio. Salieron al pasillo del hospital, donde el ambiente era más frío y clínico. Otros familiares de pacientes caminaban de un lado a otro, algunos llorando, otros esperando noticias. Valentina se abrazó a sí misma, sintiéndose vulnerable fuera del refugio de la habitación de su hija. «Necesitamos hablar sobre todo esto», comenzó Alejandro, pasándose las manos por el cabello en un gesto que Valentina recordaba perfectamente de cuando eran jóvenes. «¿Hablar de qué exactamente?», respondió Valentina, con una mezcla de agotamiento y defensividad. «¿De cómo desapareciste sin decir una palabra? ¿De cómo me dejaste sola y embarazada sin saberlo? ¿O de cómo ahora apareces convertido en el médico que salva a tu propia hija?» «De todo eso», admitió Alejandro, con la voz cargada de culpa. «Valentina, sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Era un cobarde, un niño egoísta que no estaba preparado para la responsabilidad». «¿Sabes lo que es criar sola a una hija?», le preguntó Valentina con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. «¿Sabes lo que es trabajar dobles turnos de limpieza mientras estás embarazada? ¿Sabes lo que es dar a luz sola, sin nadie que te tome la mano?». Cada pregunta era como una puñalada en el pecho de Alejandro. «No lo sé. Y eso me va a perseguir por el resto de mi vida». «Durante 4 años», continuó Valentina, «esa niña me preguntaba por su papá. ¿Dónde está mi papá, mami? ¿Por qué todos mis amigos tienen papá y yo no? Mi papá me quiere, y yo tenía que inventar historias para que no se sintiera abandonada». Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo el peso completo de sus acciones. «¿Qué le decías?». «Le decía que su papá era un príncipe que había tenido que viajar muy lejos para ayudar a otras personas, pero que un día regresaría». Valentina soltó una risa amarga. «Supongo que en cierta forma no estaba tan equivocada. Valentina, quiero compensar todo el tiempo perdido. Quiero ser parte de la vida de Sofía. Quiero ser su padre». «¿Ahora?», preguntó Valentina con incredulidad. «¿Después de 4 años apareces y quieres ser el papá del año? Sé que no tengo derecho a pedirte nada», admitió Alejandro. «Pero esa niña es mi sangre, es mi hija. Y después de verla esta noche, después de ver lo increíble que es, después de ver la madre extraordinaria que eres, no puedo seguir viviendo como si esto no hubiera pasado». Valentina lo estudió cuidadosamente. El joven impulsivo que había conocido años atrás había madurado. Podía ver sinceridad en sus ojos, pero también podía ver su propio dolor reflejado en ellos. «No es tan simple, Alejandro. No puedes aparecer después de 4 años y esperar que todo se arregle con una conversación». «Lo sé», respondió él. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Terapia, mediación, lo que tú consideres mejor para Sofía». En ese momento, escucharon la vocecita de Sofía llamando desde la habitación. «Mami, doctor, ¿dónde están?». Regresaron inmediatamente a la habitación, donde encontraron a Sofía sentada en la cama, viendo dibujos animados en la televisión del hospital. «Pensé que se habían ido», dijo con un puchero que partía el alma. «Jamás te vamos a dejar, princesa», le aseguró Alejandro, acercándose a ella. «Estábamos aquí afuerita hablando, pero nunca nos vamos a alejar de ti». Sofía lo miró con esos ojos idénticos a los suyos. «Doctor, ¿tú vas a cuidar siempre de mí, como los papás de mis amigos?». Alejandro miró a Valentina, pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió casi imperceptiblemente, sabiendo que era inevitable. «Sofía, mi amor», comenzó Alejandro, tomando delicadamente sus manitas. «Hay algo muy importante que quiero decirte. ¿Recuerdas que te dije que estamos conectados de una manera especial?». La niña asintió, con toda su atención puesta en él. «Bueno, princesa, resulta que yo no soy solo tu doctor. Yo soy tu papá». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía parpadeó varias veces, procesando la información con esa seriedad que a veces tienen los niños pequeños
ante las revelaciones importantes. ¿Eres mi papá de verdad?, preguntó finalmente, con voz pequeña. Sí, mi amor. Soy tu papá de verdad. Sofía miró a Valentina, como buscando confirmación. Su madre asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Eso significa que ya no tengo que preguntarme dónde está mi papá?, preguntó Sofía, con una inocencia que destrozó completamente a ambos adultos. No, princesa. Ya nunca más vas a tener que preguntarte eso, prometió Alejandro, con la voz completamente quebrada. Sofía se quedó pensativa por un momento, y luego, con la simplicidad característica de los niños, extendió sus bracitos hacia Alejandro. ¿Puedo darte un abrazo, papá? Alejandro no pudo contener más las lágrimas. Se inclinó hacia la cama y abrazó delicadamente a su hija por primera vez en su vida. Era un abrazo que llevaba 4 años de retraso, 4 años de amor perdido, 4 años de arrepentimiento. Valentina observaba la escena con el corazón partido entre la felicidad de ver a su hija finalmente conocer a su padre y el dolor de todos los años de soledad y lucha. «Papá», dijo Sofía, aún abrazada a Alejandro, ¿ahora vas a vivir con mami y conmigo? Alejandro miró a Valentina por encima de la cabecita de Sofía. Ambos sabían que esa era la pregunta más complicada de todas, y que la respuesta determinaría el curso de sus vidas para siempre. La pregunta inocente de Sofía quedó suspendida en el aire como una bomba de tiempo emocional. Alejandro mantuvo el abrazo con su hija, pero sus ojos buscaron desesperadamente los de Valentina, rogando silenciosamente por una respuesta que ella no estaba preparada para dar. «Mi amor», dijo Valentina suavemente, acercándose a la cama. «Esas son decisiones muy importantes que los adultos necesitamos conversar con calma». Sofía soltó a Alejandro y miró a su madre con esa perspicacia que a veces tienen los niños pequeños. «¿Significa que papá no quiere vivir con nosotras?» «No, princesa», respondió Alejandro inmediatamente con voz firme. «Significa que papá quiere hacer las cosas bien esta vez. Quiere asegurarse de que todos seamos muy felices». En ese momento, una enfermera entró a la habitación para revisar los signos vitales de Sofía. La interrupción fue un alivio temporal para la tensión que se había creado, pero todos sabían que la conversación estaba lejos de terminar. «Los valores están perfectos», anunció la enfermera después de revisar el monitor. «Doctor Mendoza, creo que la pequeña podría irse a casa esta tarde si continúa mejorando así». Alejandro asintió profesionalmente, pero internamente se llenó de pánico. Si Sofía recibía el alta, Valentina se la llevaría, y él volvería a quedarse sin su hija. La idea le resultaba insoportable. «Quiero mantenerla en observación una noche más», dijo Alejandro, sorprendiendo tanto a la enfermera como a Valentina, «para asegurarme completamente de que la infección ha desaparecido». Valentina lo miró con suspicacia. Conocía lo suficiente de medicina básica para saber que Sofía estaba claramente fuera de peligro. «¿Es realmente necesario?», preguntó. «Como médico responsable, prefiero ser cauteloso», respondió Alejandro, evitando su mirada. Pero Valentina pudo leer entre líneas. Él no estaba listo para dejarlas ir. Después de que la enfermera se fue, Sofía se había quedado dormida nuevamente, agotada por la emoción del reencuentro con su padre. Alejandro y Valentina se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras observaban el rostro sereno de la niña. «Necesitamos hablar», murmuró Valentina finalmente. «Pero no aquí. No quiero que se despierte y escuche cosas que no está lista para entender». Alejandro asintió. «Hay una cafetería en el 2º piso. Podemos turnarnos para quedarnos con ella». «No», dijo Valentina firmemente. «No la voy a dejar sola. Esperanza está en camino. Llegará en 1 hora. Podemos hablar entonces». La siguiente hora transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido ocasionalmente por revisiones médicas de rutina. Cuando Esperanza finalmente llegó, cargando una bolsa con ropa limpia para Valentina y juguetes para Sofía, la tensión en la habitación era palpable. «Mija», dijo Esperanza abrazando a Valentina. «¿Cómo está mi angelito?» «Mucho mejor, gracias a Dios», respondió Valentina. «Esperanza, te presento al doctor Mendoza. Él es el médico que está cuidando a Sofía». Esperanza estudió cuidadosamente a Alejandro, y algo en su expresión cambió. Como mujer con experiencia en la vida, no necesitó muchas pistas para entender lo que estaba pasando. «Mucho gusto, doctor», dijo con cortesía fría.
Espero que esté cuidando muy bien de mis niñas. Con mi vida, respondió Alejandro, y la intensidad en su voz no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Valentina y Alejandro dejaron a Esperanza cuidando a Sofía y se dirigieron a la cafetería del hospital. Era mediodía, y el lugar estaba lleno de médicos, enfermeras y familiares de pacientes. Encontraron una mesa en un rincón relativamente privado, lejos del bullicio general. Alejandro trajo 2 cafés que ninguno de los dos tocó. Se sentaron frente a frente, con 4 años de preguntas sin respuesta entre ellos. Primero, comenzó Valentina, quiero que me expliques exactamente por qué desapareciste. Y no me digas que eras joven o que no estabas preparado. Quiero la verdad completa. Alejandro respiró profundo, sabiendo que había llegado el momento de confesar algo que había guardado durante años. Había alguien más en mi vida cuando estábamos juntos. Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? No era lo que piensas, se apresuró a aclarar Alejandro. No era otra mujer. Era una oferta de trabajo. Una beca completa para hacer mi residencia en pediatría en Estados Unidos. La oportunidad de mi vida. ¿Y? Preguntó Valentina con la voz temblorosa. Y sabía que si te lo contaba, tú me ibas a apoyar. Me ibas a decir que fuera, que persiguiera mis sueños, que tú me esperarías. Alejandro cerró los ojos, recordando. Pero yo también sabía que no podía pedirte eso. No podía pedirte que esperaras 5 años mientras yo estaba en otro país. Valentina lo miraba con incredulidad. Entonces decidiste por los dos. Decidiste que era mejor lastimarme completamente en lugar de confiar en mí. Pensé que sería más fácil para ti olvidarme si creías que yo era un idiota que te había abandonado por capricho, admitió Alejandro. Pensé que me odiarías y seguirías adelante con tu vida. Pues felicidades, exclamó Valentina, tratando de mantener la voz baja pero llena de furia. Tu plan funcionó perfectamente. Te odié durante años, pero adivina, que no estaba en tus cálculos perfectos, que estaba embarazada de tu hija. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Si hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? Lo interrumpió Valentina. ¿Te habrías quedado por obligación? ¿Habrías sacrificado tus sueños y después me lo habrías reprochado el resto de tu vida? No lo sé, admitió Alejandro honestamente. Era un idiota de 28 años que creía que tenía que elegir entre el amor y la carrera profesional. Ahora sé que eso era una estupidez. Valentina se quedó en silencio, procesando esta nueva información. Durante años, había imaginado que Alejandro la había dejado porque se había cansado de ella, porque había encontrado a alguien mejor. Saber que había sido por una beca de estudios no hacía que doliera menos, pero sí cambiaba la naturaleza del dolor. ¿Valió la pena?, preguntó finalmente. ¿Tu carrera perfecta valió la pena perder a tu hija? No, respondió Alejandro inmediatamente. Nada en este mundo valía la pena perder lo que perdí. Me gradué con honores, me convertí en uno de los mejores pediatras de mi generación, pero todos estos años he estado vacío por dentro. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca trataste de contactarme? Alejandro suspiró profundamente. Al principio porque creía que era lo mejor para ti. Después, porque tenía miedo de lo que encontraría. Tenía miedo de que me odiaras tanto que no me permitieras explicarte. Y finalmente, porque me enteré de que habías rehecho tu vida. ¿Qué? Valentina frunció el ceño. Hace 2 años, cuando regresé al país, investigué sobre ti a través de redes sociales. Vi fotos tuyas con un hombre, parecían felices. Asumí que te habías casado, que tenías la vida que merecías. Valentina soltó una risa amarga. ¿Carlos? Era mi jefe en la empresa de limpieza. Las fotos que viste eran de una fiesta de la empresa. Salimos 2 veces, pero cuando se enteró de que tenía una hija, desapareció más rápido que tú. La revelación golpeó a Alejandro como un martillo. Durante 2 años, había vivido creyendo que Valentina era feliz con otro hombre, cuando en realidad había estado sola, luchando para criar a su hija. Dios mío, Valentina. He sido un completo idiota en todos los aspectos posibles. Sí, lo has sido, concordó Valentina, pero algo en su tono había cambiado. Pero lo que más me duele no es lo que me hiciste a mí, es lo que le has hecho a Sofía. Ella ha crecido preguntándose si su padre la quería, si había algo malo en ella que te había hecho irte. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho.
Nunca pensé en eso. Nunca pensé en lo que significaría para un niño crecer sin padre. Claro que no pensaste, porque eras un egoísta que solo pensaba en sí mismo. Alejandro sabía que se merecía cada palabra dura que Valentina le dijera. ¿Hay alguna manera de que puedas perdonarme? ¿Alguna manera de que me permitas ser parte de la vida de Sofía? Valentina lo estudió cuidadosamente. Podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, pero también podía ver 4 años de dolor propio reflejados en ellos. No se trata de perdonarte a ti, Alejandro. Se trata de lo que es mejor para Sofía. Ella merece tener un padre, pero también merece tener un padre que esté completamente comprometido con ella, no alguien que pueda desaparecer otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Jamás volvería a irme, prometió Alejandro. Jamás volvería a lastimar a mi hija. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Valentina en voz baja. ¿Cómo se supone que vamos a hacer esto funcionar? Tú, el doctor exitoso, y yo, la empleada de limpieza. Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Valentina sobre la mesa. Valentina, nunca me importó tu trabajo. Me enamoré de tu corazón, de tu fuerza, de tu manera de ver el mundo. Eso no ha cambiado. Valentina retiró sus manos. Todo ha cambiado, Alejandro. Ya no soy la niña ingenua de 24 años que creía en los cuentos de hadas. Soy una madre soltera que ha tenido que volverse dura para sobrevivir. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Esperanza. Doctor, venga rápido. La niña se despertó y está preguntando por ustedes dos. Dice que tuvo una pesadilla donde su papá se había ido otra vez. Alejandro y Valentina intercambiaron miradas, llenas de significado, y corrieron de vuelta a la habitación. Encontraron a Sofía llorando en brazos de Esperanza, claramente angustiada. «¡Papá!», gritó Sofía en cuanto vio a Alejandro. «Soñé que te habías ido como antes». Alejandro se acercó inmediatamente y tomó a Sofía en sus brazos. «Princesa, papá está aquí. No me voy a ir a ninguna parte». «¿Me lo prometes?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Alejandro miró a Valentina, buscando su aprobación. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Te lo prometo, mi amor. Papá nunca más se va a ir». Sofía se calmó inmediatamente, aferrada al cuello de su padre. Pero Valentina sabía que las promesas a los niños son sagradas y que Alejandro acababa de comprometerse a algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Quiero irme a casa», dijo Sofía súbitamente. «Quiero que papá vea mi cuarto y mis juguetes y mis libros». Alejandro miró a Valentina, sabiendo que ese era el próximo paso inevitable. «Si el doctor dice que ya puedes irte, te llevaremos a casa, princesa». «¿Papá va a venir a nuestra casa?», preguntó Sofía, emocionada. «Sí, mi amor», respondió Valentina, aunque su voz temblaba. «Papá va a venir a nuestra casa». Esperanza observaba toda la escena con una mezcla de esperanza y preocupación. Conocía bien el apartamento pequeño de Valentina, las dificultades económicas que había enfrentado, la diferencia abismal entre sus mundos y el de este doctor elegante. Pero también veía algo más. Veía a una familia que, contra todas las probabilidades, estaba encontrando su camino de vuelta hacia la unidad. Alejandro firmó los papeles del alta de Sofía, sabiendo que al hacerlo estaba firmando un nuevo capítulo de su vida, un capítulo donde ya no había vuelta atrás. El trayecto desde el hospital hasta el modesto apartamento de Valentina transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Sofía iba dormida en el asiento trasero del elegante automóvil de Alejandro, agotada por las emociones de las últimas horas. Valentina observaba por la ventana, nerviosa ante la idea de que Alejandro viera la realidad de cómo habían vivido todos estos años. Cuando llegaron al edificio de apartamentos, Alejandro detuvo el motor y observó la fachada deteriorada, las ventanas con rejas, la pintura descascarada que contaba la historia de años de abandono por parte del propietario. No era exactamente el barrio más peligroso de la ciudad, pero tampoco era el lugar donde él habría imaginado que crecería su hija. «Es aquí», murmuró Valentina, preparándose mentalmente para lo que vendría. Durante 4 años había trabajado incansablemente para darle a Sofía todo lo que podía dentro de sus posibilidades, pero sabía que su mundo se vería muy pequeño comparado con el éxito profesional que Alejandro había alcanzado. Alejandro cargó a Sofía en brazos, quien se despertó brevemente para susurrar: «Ya llegamos a casa, papá», antes de volver a recostarse contra su hombro.
Esas palabras simples lo golpearon con una intensidad que no esperaba. Casa. Su hija tenía una casa donde él nunca había estado. Una vida completa que él desconocía por completo. Subieron por las escaleras hasta el cuarto piso. Esperanza cargando la bolsa de medicamentos que el hospital había dado para Sofía. Valentina abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas, sabiendo que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio y organizado. Consistía en una sala-comedor, una cocina diminuta, un baño y una sola habitación que evidentemente compartían madre e hija. Las paredes estaban pintadas de colores alegres, y por todas partes había dibujos de Sofía pegados con cinta adhesiva. Las pocas fotos familiares mostraban solo a Valentina y Sofía, sonriendo en parques públicos, en celebraciones de cumpleaños íntimas, en momentos cotidianos llenos de amor. Lo que más impactó a Alejandro fue una pared completa dedicada a los logros de Sofía. Diplomas de preescolar, dibujos premiados, fotos de obras de teatro escolares. Valentina había convertido cada pequeño triunfo de su hija en una celebración monumental. «Puedes poner a Sofía en la cama», dijo Valentina en voz baja, señalando hacia la única habitación. «Está exhausta». Alejandro siguió a Valentina hasta la habitación y se quedó paralizado en la puerta. La pequeña habitación contenía una cama individual para Valentina y una cama pequeña para Sofía, separadas apenas por 1 metro. Las paredes estaban cubiertas de libros de cuentos, juguetes organizados cuidadosamente en cajas y más dibujos de Sofía. Pero lo que más lo impactó fue una pequeña estantería llena de fotos donde él no aparecía en ninguna. Depositó suavemente a Sofía en su cama y la cubrió con una manta de colores brillantes que evidentemente había sido lavada tantas veces que estaba desgastada pero suave. La niña sonrió en sueños y murmuró: «Te quiero, papá», antes de sumirse en un sueño profundo. Alejandro salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Valentina estaba en la pequeña cocina, preparando café con gestos mecánicos, claramente nerviosa por su reacción. «Es pequeño», dijo Valentina defensivamente, sin mirarlo. «Pero es nuestro hogar. Sofía es feliz aquí». Alejandro se acercó lentamente, observando cada detalle del apartamento con nueva perspectiva. En la repisa de la cocina había una alcancía de cerdito con una etiqueta que decía «Para la Universidad de Sofía». Junto a la pequeña televisión había una pila de libros de cuentos que evidentemente habían sido leídos miles de veces. En el refrigerador, sujetos con imanes, había docenas de dibujos de Sofía y una lista de tareas domésticas que incluía ayudar a mami a limpiar y guardar mis juguetes. «Valentina», murmuró Alejandro, con voz quebrada, «¿cómo has hecho todo esto sola?» Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo. «Porque no tenía otra opción. Porque cada mañana me despertaba y veía esos ojitos que son idénticos a los tuyos, y sabía que tenía que ser fuerte por ella». Alejandro miró alrededor del pequeño apartamento con ojos completamente nuevos. No veía pobreza, veía amor incondicional convertido en hogar. No veía carencias, veía una madre que había dado hasta la última gota de sí misma por su hija. «Muéstrame más», pidió suavemente. Valentina, sorprendida por su tono, comenzó a mostrarle detalles que para ella eran cotidianos, pero que para él eran revelaciones dolorosas. Le enseñó el rincón donde hacían las tareas juntas cada tarde. El pequeño espacio donde habían creado una biblioteca, con todos los libros que Valentina había comprado de segunda mano. La ventana desde donde Sofía veía a otros niños jugar en el parque, al que no siempre podían ir, porque el transporte público costaba dinero que a veces necesitaban para comida. «Esta es su caja de tesoros», dijo Valentina, señalando una pequeña caja decorada con brillantina. «Aquí guarda todas las cosas que considera especiales». Alejandro abrió la caja con permisión silenciosa de Valentina y se encontró con una colección que le partió el alma. Piedras bonitas del parque, flores secas, dibujos doblados cuidadosamente, y en el fondo, una foto suya que Valentina había olvidado que tenía Sofía. «¿De dónde sacó esta foto?», preguntó Alejandro, con voz temblorosa. Valentina se acercó y vio la foto que Sofía había encontrado en una de sus cajas viejas. «Se la encontró hace unos meses cuando estábamos organizando el closet. Me preguntó quién eras, y yo
Yo le dije que eras un amigo especial de mami, que había tenido que viajar muy lejos. ¿Y ella qué dijo? Dijo que tenías ojos bonitos como los suyos, y que esperaba conocerte algún día. Valentina se quebró finalmente. Alejandro, ¿tienes idea de lo que se siente mentirle a tu propia hija todos los días? ¿De inventar historias sobre por qué su papá no está aquí? Alejandro se acercó a Valentina, viendo por primera vez realmente la magnitud de lo que había perdido y de lo que ella había cargado sola. Cuéntame cómo fue. Cuéntame todo lo que me perdí. A Valentina se sentó en el pequeño sofá de la sala, y Alejandro se sentó frente a ella en una silla de la cocina. Durante la siguiente hora, Valentina le contó 4 años de vida en detalle. Le habló del embarazo difícil, trabajando hasta el último momento, porque no podía permitirse perder el empleo. Le contó sobre el parto, donde Esperanza había sido su única compañía. Le describió las noches sin dormir con Sofía bebé, cuando no tenía dinero para pagar niñera, y tenía que llevarla a trabajar en turnos nocturnos de limpieza. Cuando Sofía tenía 6 meses, continuó Valentina, me enfermé con gripe fuerte. No tenía dinero para medicamentos y no podía faltar al trabajo. Sofía también se enfermó, y tuve que llevarla envuelta en mantas a la clínica gratuita. Esperamos 4 horas para que nos atendieran. Cada historia era una puñalada para Alejandro. Mientras él estaba en Estados Unidos, estudiando en laboratorios de último modelo y viviendo cómodamente con su beca, su hija y la mujer que amaba estaban luchando por sobrevivir. Cuando Sofía empezó a caminar, siguió Valentina, no teníamos dinero para comprar zapatos nuevos. Esperanza me regaló unos que había usado su nieto, pero le quedaban grandes. Sofía aprendió a caminar con zapatos que le bailaban en los pies. Dios mío, Valentina. Sus primeras palabras fueron mami y hambre, porque siempre tenía hambre y yo no siempre tenía que darle de comer. Aprendió a contar contando frijoles porque a veces eso era lo único que teníamos para la cena. Alejandro se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, incapaz de seguir escuchando sin sentir que se iba a desplomar. La vista desde la ventana mostraba el parque donde seguramente Sofía había jugado 1000 veces. El mismo parque donde otros niños tenían padres que los empujaban en los columpios. ¿Cómo pudiste perdonarme lo suficiente para dejar que fuera su médico anoche?, preguntó finalmente. No te perdoné, respondió Valentina honestamente. Pero cuando vi que ella se estaba muriendo y que tú eras quien podía salvarla, no me importó mi dolor. Solo importaba que mi hija viviera. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Y ahora? ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme algún día? Valentina lo miró durante un largo momento. No sé si puedo perdonarte a ti, Alejandro, pero puedo intentar perdonar al joven estúpido y egoísta que eras hace 4 años, por el bien de Sofía. En ese momento, escucharon movimiento en la habitación. Sofía apareció en la puerta, frotándose los ojos y cargando un pequeño oso de peluche desgastado. «Mami, ¿papá se va a quedar a cenar con nosotras?», preguntó con esa esperanza pura que solo tienen los niños. Valentina miró a Alejandro, que asintió inmediatamente. «Sí, mi amor, papá se va a quedar a cenar». Sofía sonrió radiante y corrió hacia Alejandro, quien la levantó en brazos como si fuera lo más natural del mundo. «¿Quieres ver mis juguetes, papá? ¿Y mis libros? ¿Y mis dibujos de la escuela?». Durante la siguiente hora, Sofía le mostró a Alejandro cada rincón de su pequeño mundo, con el orgullo de una princesa mostrando su castillo. Le enseñó sus muñecas, cada una con nombre y personalidad propia. Le mostró sus libros favoritos, que había memorizado porque Valentina se los leía todas las noches. Le explicó cada uno de sus dibujos, especialmente uno donde había dibujado mi familia, una mujer, una niña, y un espacio vacío donde había escrito mi papá cuando regrese. Alejandro tuvo que excusarse para ir al baño porque no podía contener más las lágrimas. Cuando regresó, encontró a Valentina preparando la cena en la pequeña cocina. No tenía mucho, pero estaba cocinando con el amor y cuidado que había puesto en todo durante estos 4 años. ¿Puedo ayudar?, preguntó Alejandro. No sé cocinar comida elegante, advirtió Valentina. Solo arroz con pollo y frijoles. Es perfecto, respondió Alejandro, y se refería a mucho más que la comida. Mientras cocinaban juntos, con Sofía sentada en el pequeño comedor contándoles sobre su día en el preescolar antes de enfermarse,
Alejandro entendió finalmente lo que había perdido. No era solo tiempo. Había perdido la oportunidad de construir una vida junto a las dos personas más importantes de su mundo. La cena transcurrió llena de risas y historias de Sofía, quien no podía contener su emoción por tener finalmente a su papá en casa. Cuando terminaron de comer, Sofía pidió que Alejandro le leyera un cuento antes de dormir. «Este es mi favorito», dijo Sofía, entregándole un libro gastado sobre una princesa que salvaba dragones. «Mami me lo lee todas las noches». Mientras Alejandro leía, con Sofía acurrucada contra él y Valentina sentada al borde de la cama, sintió una paz que no había experimentado en años. Esta pequeña habitación llena de amor valía más que todos los logros profesionales que había acumulado. «Papá», murmuró Sofía cuando terminó el cuento, «¿vas a venir mañana también?» Alejandro miró a Valentina, quien asintió lentamente. «Sí, princesa. Mañana y todos los días que me dejes». Cuando Sofía finalmente se quedó dormida, Alejandro y Valentina salieron a la pequeña sala. El apartamento se sentía diferente ahora. Se sentía como el hogar que él nunca había tenido. «Valentina», comenzó Alejandro, «quiero ser parte de esto. Quiero ser el padre que Sofía merece y el hombre que tú merecías desde el principio». «Las cosas no son tan simples, Alejandro. No puedes simplemente decidir que ahora quieres jugar a la familia feliz. Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero compensar cada día perdido, cada lágrima que derramaron por mi culpa, cada momento que debí estar aquí y no estuve». Valentina lo estudió cuidadosamente. Podía ver sinceridad en sus ojos, pero también sabía que las buenas intenciones no siempre eran suficientes. «Si vas a estar en la vida de Sofía, tiene que ser para siempre. Ella no puede pasar por otro abandono. Jamás la abandonaría otra vez. Te juro que jamás». En ese momento, el futuro de los tres se balanceaba en el filo de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño que ninguno de los tres quería que terminara. Alejandro había reorganizado completamente su vida para estar presente. Llegaba al apartamento todas las mañanas antes de que Sofía despertara. Preparaba el desayuno junto a Valentina, llevaba a la niña al preescolar y regresaba cada tarde para ayudar con las tareas y leer cuentos antes de dormir. Para Sofía, era como si todos sus cumpleaños hubieran llegado juntos. Finalmente, tenía lo que siempre había soñado: una familia completa. Presumía con sus compañeros de clase sobre su papá doctor, quien conocía a todos los superhéroes de las películas y podía curar cualquier enfermedad. Valentina observaba esta transformación con sentimientos encontrados. Por un lado, veía la felicidad pura en los ojos de su hija, algo que no tenía precio. Por otro lado, no podía evitar preguntarse cuánto duraría esta nueva versión de Alejandro antes de que la realidad lo golpeara. Sin embargo, había señales que la tranquilizaban. Alejandro había comenzado a dejar ropa en el apartamento. Había comprado alimentos para llenar la despensa y, más importante aún, había abierto una cuenta de ahorros para la educación de Sofía con una suma que a Valentina le habría tomado años reunir. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió. Alejandro había llevado a Sofía al parque mientras Valentina aprovechaba para hacer limpieza profunda del apartamento. Estaba organizando los papeles médicos de Sofía cuando sonó el teléfono. «¿Valentina Torres?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea Castellanos. Soy abogada especialista en derecho familiar. Necesito hablar con usted urgentemente sobre el doctor Alejandro Mendoza y su hija Sofía». El corazón de Valentina se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Preferiría hablar en persona. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Es un asunto muy delicado que involucra información que usted desconoce sobre el doctor Mendoza». Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Después de semanas de felicidad, el miedo que había mantenido enterrado en el fondo de su corazón comenzó a emerger como una bestia despertando. «¿Puede al menos decirme de qué se trata? No por teléfono, pero le aseguro que es información que necesita conocer para proteger los intereses de su hija. ¿Puede venir a las 3 de la tarde?» Valentina aceptó, aunque cada fibra de su ser le gritaba que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando Alejandro regresó del parque con Sofía, quien venía radiante contando sobre los columpios nuevos que habían instalado,
Valentina intentó actuar normal. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, notando inmediatamente su tensión. Perfectamente, mintió Valentina. Solo tengo algunos pendientes que resolver esta tarde. Después del almuerzo, mientras Alejandro ayudaba a Sofía con un rompecabezas en la sala, Valentina se preparó para salir. Le dijo que tenía que hacer algunas diligencias y que regresaría en un par de horas. La oficina de la abogada Andrea Castellanos estaba en uno de los edificios más elegantes del centro de la ciudad. Valentina se sintió intimidada por el lujo del lugar. Pisos de mármol, receptionist impecablemente vestida, muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella tenía en su apartamento. Andrea Castellanos resultó ser una mujer de mediana edad, vestida con un traje caro, que emanaba la confianza de alguien acostumbrada a manejar casos complicados. La recibió en una oficina con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Señora Torres, gracias por venir. Sé que esto debe ser muy confuso para usted. ¿Quién la contrató?, preguntó Valentina directamente. Eso es confidencial por ahora, pero puedo asegurarle que la persona que me contactó tiene información muy importante sobre la situación familiar del doctor Mendoza que usted necesita conocer. Andrea abrió una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Señora Torres, ¿sabía usted que el doctor Alejandro Mendoza estuvo casado durante sus años de residencia en Estados Unidos? Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? No solo estuvo casado, sino que tiene otra hija, una niña de 5 años llamada Isabela, que vive en Miami con su madre, la doctora Carmen Vázquez. Las fotografías que Andrea le mostró confirmaban sus palabras más terribles. Alejandro sonriendo en una boda elegante, abrazando a una mujer hermosa en bata de doctora. Alejandro cargando a una niña pequeña que tenía sus mismos ojos. Una familia perfecta, profesional, del nivel socioeconómico que correspondía al éxito de Alejandro. Esto debe ser un error, murmuró Valentina, aunque las fotos eran innegablemente reales. Me temo que no. El doctor Mendoza se casó con la doctora Vázquez 2 años después de llegar a Estados Unidos. Tuvieron una hija, pero el matrimonio terminó en divorcio hace 1 año y medio. Sin embargo, él mantiene una relación muy cercana con su hija Isabela. Valentina estudió las fotos con manos temblorosas. La fecha de la boda era apenas 1 año después de que Alejandro la hubiera abandonado. Mientras ella estaba embarazada y luchando sola, él estaba construyendo una nueva vida, una familia diferente. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Valentina con la voz ahogada. Porque la doctora Vázquez está muy preocupada por la situación. Alejandro le ha contado sobre usted y sobre Sofía, y ella teme que él esté tratando de reemplazar a Isabela con una nueva familia. Andrea le mostró más documentos, registros financieros que mostraban que Alejandro enviaba una pensión considerable a Miami, comunicaciones legales sobre custodia compartida, evidencia de que él había estado volando regularmente a Estados Unidos para visitar a Isabela. La doctora Vázquez no quiere interferir en la vida de Sofía, continuó Andrea, pero sí quiere asegurarse de que usted tenga toda la información antes de permitir que Alejandro se integre completamente en su vida familiar. Valentina sintió como su mundo se desmoronaba otra vez. Durante semanas había comenzado a creer que tal vez podían construir algo real, algo duradero. Había comenzado a imaginarse un futuro donde Sofía tendría una familia completa y estable. ¿Hay más?, preguntó, preparándose para lo peor. Hay una cláusula en el acuerdo de divorcio que especifica que si Alejandro forma otra familia o se casa nuevamente, la custodia de Isabela podría verse afectada. La doctora Vázquez está dispuesta a luchar legalmente si es necesario para proteger los derechos de su hija. La implicación era clara. Si Alejandro se comprometía seriamente con Valentina y Sofía, podría perder a Isabela. Y si tenía que elegir entre sus 2 hijas, ¿cuál escogería? ¿Qué es lo que quiere exactamente la doctora Vázquez?, preguntó Valentina. Una conversación honesta entre todos los adultos involucrados. Ella está dispuesta a volar aquí el próximo fin de semana para que puedan hablar cara a cara sobre cómo manejar esta situación compleja. Valentina se quedó en silencio durante varios minutos, procesando información que cambiaba completamente su perspectiva sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. ¿Alejandro sabe que usted me está contando esto? No. La doctora Vázquez prefirió que usted tuviera la información primero, para que pudiera tomar decisiones informadas sobre el futuro de su hija. Cuando Valentina regresó al apartamento,
Encontró a Alejandro y Sofía cocinando juntos en la pequeña cocina. Sofía llevaba puesto un delantal que le quedaba enorme y tenía harina en las mejillas, mientras Alejandro la ayudaba a amasar masa para hacer galletas. ¡Mami, mira!, gritó Sofía emocionada. ¡Papá me está enseñando a hacer galletas con formas de estrella! La escena era tan perfecta, tan llena de la felicidad familiar que siempre había soñado, que Valentina sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo podía destruir esta burbuja de felicidad con la verdad que acababa de descubrir? ¿Cómo te fue en tus diligencias?, preguntó Alejandro, acercándose para darle un beso en la mejilla, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Bien, mintió Valentina forzando una sonrisa. Todo salió bien, pero Alejandro la conocía lo suficientemente bien para notar que algo había cambiado. Durante la cena, notó que Valentina apenas tocó su comida y que respondía con monosílabos a las historias animadas de Sofía sobre su día. Después de que pusieron a Sofía a dormir, Alejandro confrontó directamente a Valentina. ¿Qué pasó esta tarde? Regresaste completamente diferente. Valentina lo miró, estudiando su rostro, buscando señales de engaño que había sido demasiado ciega para ver antes. ¿Hay algo que no me hayas contado sobre tu tiempo en Estados Unidos? La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Su expresión cambió inmediatamente, y Valentina supo que sus peores temores se estaban confirmando. Valentina, ¿te casaste?, preguntó directamente. Alejandro cerró los ojos y respiró profundo. Sí. ¿Tienes otra hija? Sí. Las dos respuestas cayeron como bombas en el pequeño apartamento. Valentina sintió como si todos los cimientos que había comenzado a reconstruir se derrumbaran otra vez. ¿Cuándo ibas a contármelo?, preguntó con una calma que escondía una tormenta interior. No sabía cómo, no sabía cuándo era el momento correcto. ¿El momento correcto? Valentina se levantó del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro en el espacio limitado. ¿Cuándo sería el momento correcto para decirme que tienes otra familia? No tengo otra familia, protestó Alejandro. Carmen y yo estamos divorciados. Isabela es mi hija, pero tú y Sofía son mi familia ahora. ¿Isabela?, repitió Valentina. Ni siquiera sabía su nombre. Alejandro se levantó también, tratando de acercarse a ella, pero Valentina retrocedió. Valentina, por favor déjame explicarte todo. ¿Todo? ¿Cómo me explicaste todo sobre por qué desapareciste hace 4 años? ¿Cómo me contaste sobre tu beca de estudios solo cuando te obligué? Esto es diferente. Isabela no cambia nada entre nosotros. ¿No cambia nada? Valentina se volvió hacia él con ojos llenos de lágrimas. ¿No cambia nada que tengas otra hija que probablemente ve más que a Sofía? ¿No cambia nada que me hayas dejado creer que Sofía era tu única hija? En ese momento, escucharon una vocecita desde la habitación. Mami, ¿por qué están gritando? Sofía apareció en la puerta de la habitación, frotándose los ojos y cargando su oso de peluche. La conversación se detuvo inmediatamente. No estamos gritando, mi amor, dijo Valentina, cambiando completamente su tono. Solo estábamos hablando. Vuelve a la cama. ¿Papá se va a quedar esta noche?, preguntó Sofía, dirigiéndose hacia Alejandro con los brazos extendidos. Alejandro miró a Valentina rogando silenciosamente. Ella asintió brevemente. Sí, princesa. Papá se va a quedar. Después de acostar nuevamente a Sofía, regresaron a la sala, pero la conversación había cambiado completamente de tono. Necesito saber todo, dijo Valentina en voz baja. Sobre Isabela, sobre Carmen, sobre lo que realmente pasó en Estados Unidos. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. Carmen es pediatra, como yo. Nos conocimos durante la residencia. Era brillante, ambiciosa, todo lo que yo creía que quería en esa época. ¿La amabas? Alejandro tardó en responder. Creía que sí, pero nunca fue como lo que sentía por ti. Carmen y yo éramos compatibles profesionalmente, pero nunca tuvimos la conexión emocional que tú y yo teníamos. ¿Por qué se divorciaron? Porque ella se dio cuenta de que yo nunca la había amado realmente. Y porque yo me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida al dejarte ir. Valentina procesó esta información en silencio. ¿Con qué frecuencia ves a Isabela? Una vez al mes voy a Miami, y ella viene aquí durante las vacaciones. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con ella si decides quedarte con nosotras? Alejandro se cubrió el rostro con las manos. No lo sé. Carmen está preocupada de que Isabela se sienta reemplazada. Hay implicaciones legales. Es complicado.
¿Tienes que elegir entre tus dos hijas? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de todas las complejidades que ninguno de ellos había anticipado cuando comenzaron a reconstruir su relación. No debería tener que elegir, murmuró Alejandro. Ambas son mis hijas. Pero tienes que elegir dónde vivir, con quién construir una vida, dónde enfocar tu tiempo y energía. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habían imaginado. No se trataba solo de si podían perdonar el pasado, sino de cómo construir un futuro que fuera justo para todos los involucrados, especialmente para las dos niñas inocentes que nunca habían pedido estar en el medio de esta situación. Carmen quiere conocerte, dijo Alejandro finalmente. Quiere venir el próximo fin de semana para que puedan hablar. Valentina asintió lentamente. Creo que es necesario. Esa noche, mientras Alejandro dormía en el sofá de la sala y Valentina yacía despierta en su cama, ambos sabían que se acercaban a una conversación que definiría no solo su futuro, sino el futuro de dos niñas que merecían lo mejor de ambos mundos. El viernes por la noche, antes de la llegada de Carmen, Valentina apenas pudo dormir. Había pasado toda la semana preparándose mentalmente para conocer a la mujer que había compartido 4 años de la vida de Alejandro, la madre de Isabela, la otra mitad de una ecuación familiar que nunca había imaginado que existía. Alejandro había estado igual de nervioso. Durante los últimos días, había intentado explicarle a Sofía de la manera más delicada posible que papá tenía otra hijita que vivía muy lejos y que pronto la conocerían. Sofía, con la curiosidad natural de los niños, había bombardeado a su padre con preguntas. ¿Por qué vive lejos mi hermana? ¿Puedo jugar con ella? ¿Va a vivir con nosotros también? El sábado por la mañana, Carmen Vázquez llegó al aeropuerto de la ciudad. Alejandro fue a recogerla solo, dejando a Valentina y Sofía en el apartamento, preparándose para una de las conversaciones más importantes de sus vidas. Carmen resultó ser exactamente lo que Valentina había imaginado. Una mujer hermosa, elegante, exitosa profesionalmente, vestida con ropa cara y emanando esa seguridad que da el éxito económico. Pero cuando entró al pequeño apartamento de Valentina, sus ojos mostraron no arrogancia, sino una preocupación genuina de madre que trata de proteger a su hija. Valentina, dijo Carmen extendiendo su mano, gracias por recibirme. Sé que esta situación es incómoda para todos. Gracias por venir, respondió Valentina, sorprendida por la calidez en la voz de Carmen. Sofía, que había estado escondida tímidamente detrás de su madre, finalmente salió a ver a la visitante. Carmen se agachó para estar a su altura. Tú debes ser Sofía. Soy Carmen, y tengo una hija que se llama Isabela, que tiene muchísimas ganas de conocerte. Sofía miró a Carmen con curiosidad. ¿Ella también tiene los ojos como papá? Carmen sonrió genuinamente. Sí, exactamente como papá. Y creo que ustedes dos van a ser muy buenas amigas. Los 4 adultos se sentaron en la pequeña sala del apartamento. Carmen miró alrededor, y Valentina pudo ver en sus ojos no juicio, sino respeto por el hogar lleno de amor que había construido para su hija. Antes que nada, comenzó Carmen, quiero que sepas que no vine aquí a pelear contigo o a reclamar nada. Vine porque creo que todas merecemos saber la verdad completa de esta situación. Aprecio tu honestidad, respondió Valentina. Carmen respiró profundo antes de continuar. Alejandro y yo nos casamos por las razones equivocadas. Éramos compatibles profesionalmente. Teníamos metas similares, pero nunca hubo la pasión real que debe existir en un matrimonio. Alejandro la miró con sorpresa. Carmen nunca había sido tan directa sobre sus sentimientos durante el matrimonio. Cuando nació Isabela, continuó Carmen, me di cuenta de que Alejandro estaba presente físicamente, pero emocionalmente siempre parecía estar en otro lugar. Durante años no entendí por qué, hasta que finalmente me confesó que nunca había superado a alguien de su pasado. ¿Te habló de mí?, preguntó Valentina sorprendida. No al principio. Pero cuando Isabela comenzó a preguntar por qué papá y mami no se besaban como los papás de sus amigos, yo confronté a Alejandro. Fue entonces que me contó sobre ti, sobre el amor que había perdido por ser un cobarde. Alejandro bajó la cabeza, avergonzado. ¿Por qué se divorciaron realmente?, preguntó Valentina. Porque ninguno de los dos merecía vivir en un matrimonio sin amor verdadero, respondió Carmen con honestidad brutal.
y porque Isabela merecía padres que fueran genuinamente felices, aunque fuera por separado. En ese momento, Sofía, que había estado jugando silenciosamente con sus muñecas, se acercó a Carmen. «¿Tu hija Isabela quiere conocerme de verdad?», preguntó con esa curiosidad pura de los niños. «Muchísimo», respondió Carmen, sacando su teléfono. «¿Quieres hablar con ella por video?». Los ojos de Sofía se iluminaron. Carmen marcó un número, y pronto la pantalla mostró a una niña de 5 años, con los mismos ojos dorados de Alejandro y Sofía. «Isabela, mira, esta es Sofía, tu hermana de la que te hablé». «Hola», gritó Isabela desde la pantalla, saludando enérgicamente. «Mami me dijo que tienes muchos juguetes bonitos». Durante los siguientes 20 minutos, las dos hermanas hablaron por video con la naturalidad que solo tienen los niños. Se mostraron mutuamente sus juguetes favoritos, se contaron sobre sus programas de televisión preferidos, y comenzaron a planear todos los juegos que harían cuando se conocieran en persona. Mientras las niñas hablaban, los 3 adultos observaban en silencio, cada uno procesando las implicaciones de lo que estaban presenciando. «Son hermanas», murmuró Alejandro, con lágrimas en los ojos. «Realmente son hermanas». Después de la llamada, Carmen pidió hablar a solas con Valentina. Alejandro se llevó a Sofía al parque, dejando a las 2 mujeres para una conversación que definiría el futuro de sus familias. «Valentina», comenzó Carmen una vez que estuvieron solas, «necesito que sepas algo importante. Yo no quiero quitarte a Alejandro». Valentina la miró con sorpresa. «De hecho», continuó Carmen, «creo que ustedes pertenecen juntos. He visto a Alejandro con muchas mujeres durante estos años, pero nunca lo había visto como se ve cuando habla de ti y de Sofía. Se ve completo por primera vez. Pero Isabela necesita a su padre, es cierto, pero también necesita que su padre sea genuinamente feliz. Y creo que él solo puede ser feliz contigo». Valentina procesó estas palabras, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado de perspectiva. «¿Qué propones exactamente?», preguntó Valentina. Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. «Propongo que construyamos una familia extendida. Que las niñas crezcan conociendo y amándose como hermanas. Que Alejandro sea padre de ambas sin tener que elegir. Y que nosotras, como madres, trabajemos juntas para darles a nuestras hijas lo mejor de ambos mundos». La propuesta era radical, poco convencional, pero hermosa en su simplicidad. «¿Cómo funcionaría prácticamente?», preguntó Valentina. «Isabela podría pasar sus vacaciones aquí, conociendo a su hermana y a ti. Sofía podría visitarnos en Miami durante sus vacaciones escolares. Alejandro podría dividir su tiempo de manera que ambas niñas sientan que tienen un padre presente. ¿Y nosotras? Nosotras podemos ser amigas, socias en la crianza de 2 niñas extraordinarias que merecen todo nuestro amor y apoyo». Cuando Alejandro regresó del parque con Sofía, encontró a Valentina y Carmen hablando como viejas amigas, planificando los detalles de un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible. «¿Qué decidieron?», preguntó Alejandro nervioso. «Decidimos», respondió Valentina, tomando la mano de Carmen, «que nuestras hijas van a crecer como hermanas, sin importar la distancia». Alejandro las miró incrédulo. «¿En serio?». «En serio», confirmó Carmen, «pero con una condición». «¿Cuál?». Carmen miró directamente a los ojos de Alejandro. «Que nunca más tomes decisiones importantes sobre la vida de tus hijas sin consultarnos. Que seas completamente honesto con todas nosotras. Siempre. Y», añadió Valentina, «que entiendas que esto solo funciona si te comprometes al 100% con ambas niñas. No puedes ser padre a medias de ninguna de las dos». Alejandro se arrodilló frente a ambas mujeres. «Les prometo que seré el padre que ambas niñas merecen. Les prometo que nunca más voy a huir de mis responsabilidades. Y les prometo que voy a pasar el resto de mi vida compensando todos mis errores del pasado». Esa tarde, llamaron nuevamente a Isabela para contarle el plan. La niña de 5 años recibió la noticia con la emoción pura que solo tienen los niños ante las aventuras nuevas. «¿Eso significa que voy a tener una familia más grande?», preguntó Isabela desde la pantalla. «Significa», respondió Alejandro, «que vas a tener una hermana, una madrina que te va a querer mucho, y un hogar en 2 países. Y yo voy a tener una hermana mayor», añadió Sofía, aplaudiendo. Durante los siguientes días, Carmen se quedó en un hotel cercano, pero pasaba la mayoría del tiempo en el apartamento de Valentina.
Las dos mujeres descubrieron que tenían más en común de lo que habían imaginado. Ambas eran madres solteras fuertes. Ambas habían sacrificado mucho por sus hijas, y ambas querían lo mejor para las niñas que amaban. Alejandro, por su parte, vivió los días más intensos de su vida adulta. Por primera vez, tenía que ser completamente honesto sobre sus sentimientos, sus miedos y sus compromisos. No podía esconderse detrás de excusas o mentiras piadosas. El miércoles por la noche, Carmen le hizo una pregunta directa a Alejandro. ¿Amas a Valentina? Con todo mi corazón, respondió Alejandro sin dudar. ¿Estás dispuesto a casarte con ella y construir una vida juntos? Alejandro miró a Valentina, quien había estado escuchando la conversación desde la cocina. ¿Si ella me acepta? Sí. Valentina se acercó lentamente. Durante semanas, había luchado contra sus sentimientos, contra la esperanza de que tal vez podrían tener una segunda oportunidad. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, con honestidad completa entre todos, podía finalmente admitir lo que su corazón había sabido desde la noche en el hospital. Sí, murmuró Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, quiero intentarlo contigo. Alejandro se levantó y la tomó en sus brazos, besándola por primera vez en más de 4 años. Fue un beso que contenía todo el amor perdido, todo el tiempo desperdiciado y toda la esperanza de un futuro mejor. Carmen sonrió, genuinamente feliz por ellos. Isabela va a estar tan emocionada cuando se entere de que va a tener una madrastra que la ama. El jueves por la mañana, Alejandro hizo algo que nunca había hecho en su vida. Pidió ayuda a Esperanza para planear una propuesta de matrimonio perfecta para Valentina. «Mijo», le dijo Esperanza, con lágrimas en los ojos. «He estado esperando este momento durante 4 años». Esa tarde, mientras Sofía estaba en el preescolar y Carmen había salido a comprar regalos para llevar de vuelta a Miami, Alejandro transformó el pequeño apartamento. Llenó cada rincón con velas, flores y fotografías de los momentos más hermosos que habían compartido en las últimas semanas. Cuando Valentina llegó del trabajo, encontró a Alejandro arrodillado en el centro de la sala, con un anillo sencillo pero hermoso en sus manos. «Valentina Torres», comenzó Alejandro, con voz temblorosa por la emoción. «Hace 4 años fui el hombre más estúpido del mundo al dejarte ir. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo prometerte el futuro». Valentina se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir conmigo la familia que siempre debimos ser? ¿Quieres ser la madrastra de Isabela y permitirme ser el padre que Sofía siempre mereció?» «Sí», murmuró Valentina. «Sí a todo». En ese momento la puerta se abrió y entró Sofía de la mano de Esperanza, quien había coordinado perfectamente la llegada. «¡Mami! ¡Papá!», gritó Sofía al ver la escena. «¿Se van a casar como en las películas?» «Sí, mi amor», respondió Valentina, tomando a su hija en brazos. «Nos vamos a casar y vamos a ser una familia completa». Carmen, que había regresado justo a tiempo, observaba desde la puerta con una sonrisa radiante. Sacó su teléfono e inmediatamente llamó a Isabela. «Isabela, tengo noticias increíbles. Papá y Valentina se van a casar. Vas a tener una madrastra y una hermana oficial». Los gritos de alegría de Isabela desde la pantalla llenaron el pequeño apartamento. 3 semanas después, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en el parque donde Alejandro había llevado a Sofía por primera vez, se casaron Valentina y Alejandro. Carmen fue la madrina de honor, Isabela participó por videollamada desde Miami, y Sofía fue la porteadora de anillos más orgullosa del mundo. En sus votos, Alejandro prometió: «Ser el esposo que siempre debiste tener, el padre que nuestras hijas merecen y el hombre que nunca más huirá de sus responsabilidades». Valentina prometió: «Amarte con la sabiduría que da el dolor superado, criaré a Isabela como mi propia hija, y construir contigo una familia donde el amor no conoce fronteras». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sofía gritó: «Ahora sí tengo una familia completa». 2 días después, Isabela llegó para pasar sus primeras vacaciones con su nueva familia extendida. El encuentro entre las hermanas fue mágico. Se abrazaron como si se hubieran conocido toda la vida, y desde el primer momento fueron inseparables. Durante esas vacaciones, Isabela llamó Mami Valentina a su madrastra, y Sofía comenzó a presumir con todo el mundo
que tenía una hermana mayor que vive en un lugar súper bonito llamado Miami. Carmen se quedó una semana más de lo planeado, maravillada por ver cómo las dos familias se convertían naturalmente en una sola. Cuando finalmente regresó a Miami, llevó consigo la certeza de que había tomado la mejor decisión posible para su hija. Días después, Alejandro, Valentina y Sofía se mudaron a una casa más grande, con una habitación especial decorada para Isabela, para cuando viniera de visita. En la pared del cuarto de las niñas, pusieron una foto enorme de las dos hermanas abrazadas, con la frase, «La distancia no puede separar a las hermanas de corazón». Alejandro cumplió cada una de sus promesas. Viajaba a Miami una vez al mes para ver a Isabela, y la niña venía a visitarlos durante todas sus vacaciones escolares. Sofía también comenzó a viajar a Miami, donde Carmen la recibía como a su propia hija. Un año después, durante una cena familiar por videollamada que se había vuelto tradición semanal, Isabela hizo un anuncio que los dejó a todos sin palabras. «Papá, mami Carmen, mami Valentina, hermana Sofía, decidí que cuando sea grande quiero ser doctora como papá y mami Carmen, para poder cuidar a niños como ustedes cuidaron de nosotras». Sofía inmediatamente añadió, «Y yo voy a ser su enfermera, vamos a trabajar juntas como hermanas». En ese momento, con sus dos hijas planeando un futuro juntas, con Carmen sonriendo orgullosa desde Miami, y con Valentina a su lado radiante de felicidad, Alejandro entendió finalmente lo que significaba la verdadera riqueza. No se trataba de dinero, títulos profesionales o reconocimiento social. Se trataba de amor multiplicado, de familias que trascienden fronteras, de segundas oportunidades convertidas en primeras veces, y de niñas que crecen sabiendo que son amadas incondicionalmente por más personas de las que jamás imaginaron posible. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente soñando con su próximo viaje para ver a Isabela, Valentina y Alejandro se quedaron despiertas hablando sobre el milagro que había sido su reencuentro. «¿Crees que Sofía recordará algún día los tiempos difíciles?», preguntó Valentina. «Espero que recuerde que su mami es la mujer más fuerte y valiente del mundo», respondió Alejandro, besando